Bueno, continuaremos con los temas y el 127 es la distribución de frecuencias relativas. Hasta ahora hemos organizado los datos únicamente con la frecuencia absoluta, pero existen otros tipos de frecuencia, por ejemplo, la frecuencia relativa, la relativa acumulada, etc. La frecuencia relativa es la proporción de elementos que pertenecen a una categoría. Se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta o la frecuencia que ya conocemos, la que hemos obtenido, entre el total de elementos. La vamos a representar con una F y con un subíndice R. Y la podemos calcular con la frecuencia absoluta entre el total de datos por 100. Y eso nos va a dar la frecuencia relativa, que realmente es un porcentaje. Miren, por ejemplo, para el ejemplo que hemos venido manejando, que es el que está en pantalla, que ya les cambié un poquito los títulos para que quepa más, la frecuencia relativa para el intervalo 1 la obtendríamos con la frecuencia absoluta que tienen ahí, que es 10, entre el total de datos, que son 120 por 100. Eso me daría un 8.3. Pero yo únicamente voy a tomar, en este caso, la cantidad entera. Si tuviera 8.6, entonces la redondearía a 9, pero en este caso voy a truncarla y tomar únicamente el 8. Entonces, para la frecuencia relativa del intervalo 2, voy a realizar lo mismo, que sería 23 entre 120 por 100. 23 entre 120 por 100 me va a dar 19.16. Nuevamente la voy a truncar, 19 nada más voy a tomar. Y luego sería 50 entre 120 por 100 y me va a dar 40.6, 41.6. Y lo que voy a hacer es redondearla a 42. ¿Por qué? Pues porque necesito tener valores completos, valores enteros en la frecuencia relativa. Voy a poner porcentajes, por lo tanto lo voy a poner en enteros. El siguiente sería 15 entre 120 por 100 y 15 entre 120 por 100 me da 12.5. Ahí está exactamente a la mitad, pero la voy a truncar. Únicamente la voy a redondear si fuera 12.6, pero en este caso, como es 12.5, la voy a truncar. Y luego, la que sigue sería 14 entre 120 por 100 y me daría 11.6 y ahí sí la redondearía a 12. Y así sucesivamente hasta que obtenga todas las frecuencias relativas. Después voy a checar que la suma de las frecuencias que yo obtuve me dé 100. Y eso me indica que están completamente bien. Es decir, si yo la sumo y me da 100, no realicé bien el redondeo y obtuve las frecuencias relativas de todos los intervalos.